Sean todos bienvenidos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros es un honor que nos acompañen en cada entrega. El contenido de hoy está dedicado a nosotras, las mujeres, por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo de cada año. Todas nosotras jugamos un papel preponderante en cada una de las áreas y funciones donde nos desempeñamos en la sociedad y el mundo. Y desde este Tribunal Constitucional continuamos reafirmando nuestra importancia, valor y labor de todas las mujeres dominicanas y velar por nuestros derechos y garantías. Reciban un afectuoso saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan desde el extranjero. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Sean todos bienvenidos. Hola Ada, Hola, un placer saludarte y contigo felicitar a todas las mujeres en su día, alentándoles a seguir exigiendo sus derechos en aras de lograr la paridad por la que durante tanto tiempo han luchado. Amigos, y antes de iniciar el programa de hoy, le damos la bienvenida al staff de presentadores a la jurista Virginia Peña Pérez, con vasta experiencia en la administración pública, ocupando funciones en distintas áreas relacionadas a la gestión de transparencia y buen gobierno. Actualmente funge como asesora de la presidencia del Tribunal Constitucional. La licenciada Virginia Peña se integra a este equipo, quien con su experiencia en el mundo jurídico seguirá fortaleciendo este espacio. Bienvenida a nuestra compañera Virginia. Esta semana el contenido de La Voz del Tribunal Constitucional gira alrededor del Día Internacional de la Mujer y para ello nos acompañan dos invitadas especiales. Nos referimos a la honorable magistrada Alba Luisa Ver Marcos, jueza y coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género de este Tribunal Constitucional, con quien conversaremos sobre esta conmemoración, así como las valiosas actividades e iniciativas que realiza desde la Unidad de Género que coordina. También nos acompañará la doctora Rosana Rosas Fregoso, doctora en Derecho e investigadora mexicana, con el tema Día Internacional de la Mujer, importancia de la perspectiva de género en la técnica legislativa, a cargo de nuestra compañera Mildred Abreu Hernández. Bueno, Ada, además en el reportaje vamos a conocer el génesis de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, así como los retos y desafíos que enfrentan las mujeres para lograr la igualdad de condiciones ante los hombres. También en el segmento de noticias conoceremos sobre el recorrido que realiza el doctor Milton Ray Guevara por España. Iniciamos de inmediato este programa dedicado a la mujer con el artículo 39 de la Constitución sobre el derecho a la igualdad. Adelante. Artículo 39. Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia, 1. La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no debe existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes. 2. Ninguna entidad de la República puede conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias. 3. El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión. 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género. 5. El Estado debe promover y garantizar participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado.
ser mujer es sinónimo de dulzura y abnegación, y en contraste, de luchas en busca de dignificar los derechos del género femenino, la igualdad, el empoderamiento, construir el liderazgo y el reconocimiento en la sociedad. Detrás de jurisprudencias trascendentes que han marcado hitos en la protección de los derechos fundamentales en nuestro país, debemos destacar la entereza de importantes mujeres que han desempeñado funciones muy significativas en el orden judicial. Hoy, en la entrevista central de su programa La Voz del Tribunal Constitucional, me complace presentarles a la magistrada del Tribunal Constitucional, Alba Luisa Aber Marcos, con quien abordaremos el tema, el rol de la mujer dominicana en las altas cortes. Bienvenida, magistrada. ¿Qué tal, Virginia? Muchísimas gracias por esta invitación. Aquí estoy a tu orden para hablar precisamente de eso que tú has mencionado al inicio, y es de la importancia de la mujer, no solamente en las altas cortes, sino en todos los roles de la sociedad y específicamente en la República Dominicana. A tu orden. La magistrada Alba Bird es egresada de la carrera de Derecho, magíster en Procedimiento Civil y posgrado en Derecho Procesal Civil. También cuenta con estudios en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Del año 2003 al 2005 desempeñó el cargo de Procuradora Fiscal Adjunta del Distrito Nacional. Fue nombrada y juramentada como juez de carrera el día 1 de septiembre del año 2006, realizando la labor judicial en distintos tribunales. Ha sido docente en diversas universidades del país y a partir del año 2018 funge como miembro del Pleno del Tribunal Constitucional. En adición a sus funciones, se desempeña como coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional. Gracias, magistrada Bird, por acudir siempre con entusiasmo a la voz del Tribunal Constitucional. A ustedes por invitarme. De inmediato iniciamos, magistrada, y quiero preguntarle, ¿qué ha significado para usted, tanto a nivel personal como profesional, desempeñarse como jueza del Tribunal Constitucional de la República Dominicana? Bueno, para mí ha sido de gran satisfacción en el ámbito profesional, porque al llegar a esta corte, que es la corte más alta de la República Dominicana, Tribunal Constitucional, pues y compartir con 12 jueces homólogos, me ha llenado de mucha satisfacción, de mucha experiencia y de mucho aprendizaje. A nivel personal, siento también una gran satisfacción porque después de toda una dilatada carrera en el ámbito del Poder Judicial, e incluso como mencionaste hace un momentito, fui fiscal también, que de algún modo trabaja directamente con la justicia, llegar a esta alta corte para mí es una satisfacción personal enorme, saber que voy a culminar esta trayectoria de administración de justicia en el más alto tribunal de la nación. Por tanto, desde el punto de vista profesional y personal, estoy muy agradecida de Dios por darme la oportunidad de haber llegado a la corte más alta de la República Dominicana, el Tribunal Constitucional. ¿Y qué ha sido lo más difícil, magistrada, de ser mujer y jueza de una alta corte? Bueno, para acceder a la administración de justicia como mujer nunca encontré obstáculos. Cuando decidí administrar justicia, había en ese momento que entrar a la escuela de la judicatura y bueno, entré a la judicatura, pasé todo el programa de capacitación y fui ingresada en la carrera, como dice, en septiembre del año 2006. Es un rol de jueza que es algo sumamente agotador, es de mucha responsabilidad y obviamente tradicionalmente sabemos que los roles de la mujer son varios y distintos. No me he sentido abrumada en ese sentido, he podido conciliar ambas cuestiones, terminé de criar mis hijos siendo jueza. Pude mantener y aún mantengo una relación de pareja estable y para acceder ya al Tribunal Constitucional no encontré ningún obstáculo en mi vida, ni profesional, ni tampoco una discriminación, no he sentido nunca nada de eso. He tenido suerte en ese sentido y bueno, la he pasado bien en ambos roles, tanto como mujer, como esposa, como madre y como profesional y este oficio de administrar justicia que me ha dado muchas satisfacciones. Y en ese orden, magistrada, ¿cuáles entonces han sido esos momentos que pudiera usted decir de mayor satisfacción en el ejercicio de sus funciones?
Bueno, para mí la mayor satisfacción es saber que mi firma está plasmada en una sentencia que garantiza derechos de las personas. Porque administrar justicia para personas iguales que uno es algo muy grande y muy delicado. Y desde pequeña siempre tuve esa ilusión de garantizar derechos, de algún modo defender más bien los derechos de las personas, porque me crié en ese ambiente. Y bueno, ya cuando tenía 5 años, yo misma me propuse que iba a ser abogada y lo logré. Luego, me propuse que iba a seguir en el tren de la administración de justicia y mi mayor satisfacción es saber que he logrado en cada una de las sentencias que he tenido la oportunidad de rubricar, tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional, garantizar derechos de las personas, darle a cada quien lo que le corresponda, según lo que merece. Esa es la mayor satisfacción que he podido, sobre todo sabiendo que lo estoy haciendo para seres humanos igual que yo, y por vía de consecuencia, en la sentencia como juez unipersonal y en aquellos votos que me han tocado dar, siempre yo incluyo un poquito de humanidad, porque se administra justicia para seres humanos. Esa es mi mayor satisfacción. Precisamente, magistrada, usted que refiere ese tema de las sentencias, ¿pudiera usted referirnos a algunas decisiones trascendentes que en materia de igualdad entre hombres y mujeres haya tomado el Tribunal Constitucional y de qué manera las mismas han impactado a la sociedad dominicana? Sí, cómo no. Mira, el tribunal se inició con una sentencia emblemática que ha impactado mucho en la vida social de República Dominicana y creo que ha servido de ejemplo para el mundo. Se trata de la sentencia 1212 que decidió un asunto de la señora Laureana del Villar. Es tanto así que a esa sentencia se le llama Laureana del Villar. Es una sentencia que le otorga derechos a una señora, siendo ella concubina de un alto militar de las Fuerzas Armadas, donde la Comisión de Retiro de las Fuerzas Armadas le había negado la pensión en razón de que ella no estaba casada legalmente con el esposo fallecido. El Tribunal Constitucional dijo, bueno, de hecho, y esto lo voy a decir ya porque es una realidad, el Tribunal Constitucional desconoció, con tal de resguardar esos derechos, la norma adjetiva contenida en la ley de las Fuerzas Armadas que establecía que solamente a las esposas casadas bajo el régimen legal se le otorgara la pensión. El tribunal desconoció y dijo, por encima de eso está la Constitución y por vía de consecuencia el principio de igualdad se impone y aquí hay un derecho que ella tiene ya adquirido porque a pesar de que ella no está casada, pero la unión consensual es un derecho constitucional, lo prevé la Constitución y por vía de consecuencia ordenó a la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas el otorgamiento de la pensión a esa concubina. Es una sentencia trascendental porque ha servido para que otras mujeres en igualdad de condiciones pues tengan en sus manos una sentencia que constituye un precedente vinculante y que por vía de consecuencia es oponible a todos los poderes públicos y a los particulares. Y en esa tesitura, obviamente, que los demás entes que pudieran tener situaciones de igual naturaleza, en aplicación de esa sentencia, tendrán que otorgar o han tenido que otorgar esa pensión. Otra sentencia también relevante que brevemente te voy a comentar es una, si mal no recuerdo, es la 0070 del 15, en donde el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una norma adjetiva que establecía, si mal no recuerdo también, soy malísima los números, el artículo 35 de la ley 1306 bis sobre divorcio, que establecía que la mujer no podía contraer matrimonio sino 10 meses después de haberse divorciado. Y eso era una presunción de la norma de la época, en donde se establecía esa presunción, digamos, legal, entendía que si una mujer se divorciaba y estaba recién embarazada, entonces iba a ser difícil luego, si se casaba, saber cuál era el papá del niño. Pero, sin embargo, el Tribunal Constitucional, por 2 razones fundamentales, declaró inconstitucional esa norma. En primer lugar,
porque dijo que ahí se estaba violando el derecho a la libre personalidad de la mujer y que además se estaba violando el principio de igualdad, porque al hombre no se le prohibía tener otro matrimonio acabándose de divorciar. Y además de eso, el tribunal entendió que ya la ciencia y la tecnología estaban bastante avanzados y que había mecanismos legales mediante los cuales se podía ya determinar con un nivel altísimo de seguridad quién era el padre o no de la criatura. Y por tanto lo declaró inconstitucional ese artículo 35 y la mujer, tan pronto pronunciado el divorcio, puede contraer matrimonio a partir del 2015. Otra sentencia también que ha sido muy beneficiosa para la mujer es una sentencia sobre la cuota femenina en el ámbito partidario, político partidario, en donde estableció que el artículo atacado no era inconstitucional en razón de que la norma que se atacaba en inconstitucionalidad lo que establecía era que los partidos políticos no podían someter una nómina ante la Junta Central Electoral de candidatos con una cuota menor al 33% de mujeres. Entonces el tribunal dijo, no, lo que dice el legislador es que esta es la cuota mínima que se puede someter y eso no violenta el derecho de igualdad en razón de que puede someter hasta el 100%. Y bueno, el Tribunal Constitucional también en ese sentido garantizó los derechos de la mujer. Y por decir esa norma, que el 33% mínimo, no máximo, sino mínimo, lo que significa que puede el partido someter hasta un 80, hasta un 90% que sean mujeres. Y hay otras muchísimas sentencias que garantizan derechos de la mujer y que reconocen el derecho de igualdad entre hombres y mujeres en otros ámbitos de la vida social. Definitivamente, magistrada, estas sentencias que usted nos refiere han venido a ser de muy gran aporte a la sociedad dominicana y han venido a cambiar, pero de forma positiva, todo el panorama jurídico. Pero hay una, y te la quiero comentar brevemente, es muy importante porque esta trata de un asunto procesal de plazo. Es que el artículo 28 de la misma ley que acabo de mencionar, 1306 establecía que la mujer, o establece que la mujer debía ser notificada a su persona o a su domicilio al momento del divorcio. Entonces la atacaron en inconstitucionalidad, ese artículo 28, en razón de que entendían que debía ser igual para los hombres. Pero resulta que, bueno, lo primero es que ningún tribunal puede fallar ajeno a la realidad social para la cual lo está haciendo. Y por ello de consecuencia, lo que se conocía en República Dominicana era que a las mujeres se les notificaba en el aire. Y se divorciaban los hombres por su lado, disponían del patrimonio y entonces el tribunal, que no es ajeno a la realidad social, dijo no, eso no es inconstitucional. Es un sistema de protección para los derechos de la mujer que tradicionalmente se han visto vulnerados en ese sentido. Excelente. Decíamos al inicio en su presentación que en adición a sus funciones como jueza, usted también está a cargo de la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional. ¿Pudiera entonces usted decirnos cuáles son las funciones de esa comisión? Bueno, en la Comisión de Igualdad de Género, que está compuesta por 5 magistrados y que yo coordino desde que entré al inicio, hace ya 4 años y pico, al tribunal, tiene como función esencial, a nivel interno, en primer lugar, capacitar a todos los colaboradores del tribunal en igualdad de género. Y para ello, la comisión, conjuntamente con la unidad de género, que depende directamente de recursos de gestión humana, prepara una serie de charlas, conferencias, talleres y demás a nivel interno para el personal interno. De hecho, incluso parte de ese personal ya se ha preparado como capacitador y ha estado ejerciendo esa función a nivel interno y a nivel externo también. Pero además, la Comisión de Género tiene como finalidad también, dentro de sus funciones, velar porque dentro del entorno laboral se mantenga la igualdad entre hombres y mujeres, aunque
es una función que es prácticamente decorativa, porque conocemos al presidente Milton Ray Guevara y es una persona increíblemente, digamos, pro mujer. Recuerdo en una ocasión que estábamos preocupados porque no había una sala de lactancia. Y cuando yo fui a plantearle el tema al magistrado hace más de 3 años, dijo, no, Alba, pero ya la sala de lactancia la tenemos casi lista. Ahí llamamos entonces al Ministerio de la Salud, mandaron su comisión, revisaron todo y gracias a Dios tenemos la sala de lactancia. De hecho, él tiene previsto, creo que cuando se haga el nuevo edificio, que espero que se haga antes de que él, bueno, nos deje, es una sala de cuidado para niños, o sea, aquellas madres que no tienen algún lugar donde dejar sus niños, estando parida, los niños pequeños, pues él tiene previsto esa situación. De manera que a nivel interno la comisión hace un trabajo de concientización hacia lo interno, pero hacia afuera también hace un trabajo, y es que nosotros preparamos una serie de actividades a lo externo. Por ejemplo, tenemos el taller con perspectiva de género, que es un taller dirigido a los periodistas, a los comunicadores, a los medios. Y en él se trabaja, como su nombre lo dice, talleres donde se les muestra con ejemplos a los periodistas y a todos los comunicadores la forma de redactar y de presentar las noticias donde están envueltos derechos de niñas y de mujeres. Tenemos también, por ejemplo, masculinidad positiva, que va dirigido a todo el público en general, y lo que procura en eso es presentar la manera y la forma en que el hombre debe comportarse con sus propias obligaciones dentro del hogar. Es decir, que el hombre no coopera, como muchas veces se entiende que el hombre coopera cuando el hombre, por ejemplo, pone una cena o prepara un sándwich, está cooperando, y realmente no está cooperando. Masculinidad positiva te dice y te enseña, no, tú no estás cooperando, tú estás haciendo o ejerciendo la cuota que te corresponde igualmente. Y así tenemos otras actividades, como por ejemplo el pasado 8 de marzo nosotros siempre celebramos o conmemoramos el Día Internacional de la Mujer a propósito de aquel fatídico día de 1909, donde un grupo de mujeres fueron incineradas por una protesta que tenían dentro de una fábrica textil, una protesta, digamos, que era interna. Y bueno, fueron encerradas e incineradas. Entonces el 8 de marzo nosotros siempre reconocemos a alguna mujer. El mismo día 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, a propósito de las hermanas Mirabal, declarado por la ONU, nosotros teníamos hasta el año pasado la audiencia solemne, que incluso la antepasada la hicimos en su propia casa de las hermanas Mirabal en Salcedo, y implementamos la cátedra Hermanas Mirabal. Y en esa cátedra siempre hacemos alusión, la primera de ellas cuando la inauguramos fue en ocasión de las hermanas Mirabal, y luego entonces lo hicimos en ocasión de Rosa Duarte. Y así una serie de actividades, pero algo mucho más importante que todo lo que te estoy diciendo. Nosotros en cada fecha conmemorativa, en cada actividad tendente a proyectar la igualdad entre hombres y mujeres, porque eso es lo que propugna la comisión, igualdad entre hombres y mujeres, siempre llevamos charlas y conferencias a las escuelas públicas, a los colegios, a las universidades, a fin de llevar un poco, digamos que de conocimiento sobre este flagelo que tanto ha afectado a la humanidad. Y así otras tantas actividades que siempre formativas que tenemos a lo externo del tribunal y que gracias a Dios han sido muy bien acogidas por toda la sociedad. Nosotros hemos llegado a impactar, recuerdo que el año antes a la pandemia, en las estadísticas que nosotros levantamos, impactamos más de 20,000 personas ese solo año. Wow. La verdad es que ha sido un trabajo de mucha importancia. Actividades tan importantes como esa que usted refiere, que también ha realizado la Comisión de Género, son aquellas que tratan el tema del acoso. Un tema, valga la redundancia, que siempre ha llamado mucho la atención de la ciudadanía. ¿Pudiera usted explicarnos en qué han consistido esas actividades?
Sí, mira, muy buena pregunta y me encanta hablar de esto porque es algo que nosotros introdujimos este año pasado, en el 2022, a todo lo que son las actividades de la comisión. Y ello nos motivó el hecho de que el acoso, no solamente en República Dominicana, sino a nivel regional, estaba siendo muy utilizado por hombres y hasta por mujeres en algunos casos, hasta el punto que muchos países de la región tuvieron que adoptar leyes para castigar esa conducta. Bueno, el acoso es un tipo de violencia que tanto puede ser ejercida por hombres como por mujeres, pero mayormente quien ejerce el acoso es el hombre. Es un tipo de violencia que se manifiesta de distintas formas. Puede ser un acoso provocando daños a la persona, morales, psicológicos, daños físicos, cualquier daño que le provoca a una persona a otra en ese sentido. No importa que el daño sea un daño físico, un daño psicológico, repito, o un daño moral. Entonces, es un flagelo que digamos que ha encontrado caldo de cultivo en los últimos años. Tenemos en ese sentido el acoso callejero, que es aquel acoso en donde la mujer va pasando por el centro comercial, por la acera, caminando, y viene un hombre y la abruma, incluso con palabras indecorosas, y la mujer se siente intimidada. Tenemos el acoso en las universidades, donde las niñas que ya van creciendo, adolescentes y que están en la universidad, pues eso le hace un daño terrible, porque incluso hay algunas que se han retirado de la universidad precisamente por esa cuestión. Tenemos el acoso en las escuelas, el acoso laboral. Es decir, entonces eso nos motivó a nosotros. De hecho, nosotros hicimos una jornada el año pasado sobre prevención del acoso, donde llevamos a nivel de varias universidades, de varias escuelas y algunos clubes sociales, talleres y conversatorios, charlas y conferencias sobre la prevención del acoso. De tal suerte, de hecho, incluso hemos propuesto y hemos manifestado públicamente que el Congreso Nacional debería legislar sobre el acoso en República Dominicana, porque eso afecta grandemente el desarrollo de la mujer, sobre todo, el desarrollo de las niñas, el desarrollo de las adolescentes, porque una mujer acosada se intimida y no puede desarrollarse profesionalmente ni personalmente como debería ser. Magistrada, los resultados del Tribunal Constitucional en pro de la mujer están ahí. De la misma manera, todas las políticas que se han implementado desde los distintos organismos, poder público, etcétera, también pueden verse. Entonces, ¿qué nos falta como país, magistrada, para lograr esa construcción de una sociedad igualitaria y más justa entre hombres y mujeres? Educación. Educación, esa es la base de todo el conocimiento, de toda la conducta humana, la educación. Falta educación, pero no es aquella educación que te enseña a leer y escribir a mamá y papá, o te enseña una profesión de cómo construir un edificio o cómo defender un cliente en un tribunal. No, no ese tipo de educación. Es una educación en igualdad, es una educación constitucional. Esa es la que nos falta. Y por esa educación ha abogado el magistrado Milton Ray Guevara todos los días y cada vez que tiene una intervención pública. Entonces nos falta educación, y nos falta educación en sentido general, pero falta también que los poderes públicos, aquellos que tienen esas atribuciones y esas facultades, implementen políticas públicas para que esa educación se haga efectiva y real, que se implemente incluso dentro de la política criminal del Estado algunos renglones especiales para llevar la educación a los barrios, a las escuelas, a los clubes, a las asociaciones, a la junta de vecinos respecto al tema. Y se hagan incluso levantamientos para determinar, criminológicos, para determinar, por ejemplo, en los lugares donde más se manifiesta la desigualdad mediante violencia de género. Determinar cuáles son las razones que motivan eso por región, por ciudad, por edades de las personas, y solo así se podrán implementar políticas públicas y políticas preventivas dentro de lo que es el ámbito de las políticas criminales del Estado, para que ese flagelo
bueno, pueda desaparecer alguna vez, porque a eso es que aspiramos. Pero mientras tanto que la gente vaya conociendo y teniendo conciencia del daño que se hace con ese machismo que todavía sobrevive en algunas regiones más que en otras en República Dominicana. Hay dos proyectos que para mí son preciosos, magistrada, que está trabajando la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional, que son la revista Biografías de las Juezas de las Altas Cortes de la República Dominicana y otra revista también que será sumamente interesante, Mujeres de la Historia Dominicana, un homenaje. Yo estoy segura que representarán un gran aporte para nuestra sociedad. Convérsenos un poco sobre esto. ¿Cómo van esos proyectos? Sí, bueno, esos proyectos van viento en popa. Sí, ciertamente. Nosotros hace 2 años hemos trabajado de la mano con la comisión, con la unidad de género del Tribunal Constitucional y hemos venido recabando información, indagando con relación a las mujeres de alta corte y mujeres emblemáticas y pioneras en República Dominicana y decidimos entonces plasmar eso en esas 2 revistas. Con relación a las mujeres de las altas cortes, nosotros tenemos solamente 29 mujeres en toda la historia del país que han llegado a las altas cortes, pero fíjate que nunca ha habido una presidenta de una de las altas cortes, ni de otro órgano importante en el país. Tienen puesto de dirección más o menos medio, pero no han llegado nunca una mujer a presidir una alta corte. Y bueno, es una biografía donde se habla de la trayectoria, de la vida, de dónde viene, cómo surgió, cómo llega, ¿verdad? Y con relación a las mujeres emblemáticas de República Dominicana, es muy interesante esa revista, muy interesante. Y yo sé que a toda la sociedad le va a gustar muchísimo, porque a pesar de que no pudimos recopilarlas todas, porque es un trabajo muy arduo, tenemos alrededor de 48 mujeres que han incidido de manera puntual en la vida de la República Dominicana, política, social, económica, en educación, en la salud. Esas mujeres que han luchado, que de algún modo han aportado a la sociedad desde su asiento, desde aquel lugar donde ejercen su oficio o profesión. Y la verdad que es bastante interesante. Nosotras, incluso, fue un trabajo arduo recopilar todo aquello porque, ¿sabes?, hay muchas de ellas, o la mayoría de ellas, están fallecidas. Hubo que contactar a los familiares, buscar autorizaciones y demás. Y el caso de las juezas también. Hubo que contactar a los familiares de las que están fallecidas y buscar una serie de autorizaciones, fotografías. Pero es un trabajo que ha sido muy bonito, muy satisfactorio y pretendemos ponerlo a circular el día 29 de septiembre de este año a propósito de la primera Feria Constitucional Internacional sobre la Familia y de Igualdad que celebrará el Tribunal Constitucional organizado por la Comisión de Género. Bueno, pues ahí tienen la primicia, ¿verdad, magistrada? Sí. Muchísimas gracias, magistrada Alba Bird. Ha sido un gran honor tenerla en este programa especial de La Voz del Tribunal Constitucional dedicado a las mujeres dominicanas. Gracias a ti, Virginia, por la invitación y siempre estoy a la orden. Muchísimas gracias. Les invitamos a quedarse con nosotros. Tras la pausa, más contenido de La Voz del Tribunal Constitucional. Mediante la sentencia TC 104-20, Candidaturas y Cuota de las Mujeres, el Tribunal Constitucional marcó un precedente trascendental en lo que se refiere a las candidaturas y las cuotas de las mujeres con la sentencia 104-20, que busca lograr plena igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio del derecho a participar en la política. La decisión de admitir el recurso de revisión constitucional de la sentencia de amparo incoado por el Partido Revolucionario Moderno contra una sentencia del Tribunal Superior Electoral permitió que se materializara en toda la geografía nacional una proporción de género de no menos del 40% ni más del 60% de hombres y mujeres. Se trata de la cuota establecida en el artículo 53, párrafo 1 de la Ley 33-18 y la sentencia del Tribunal Superior Electoral 85-2019. Con esta disposición comienza a materializarse el equilibrio en todas las boletas electorales de cada demarcación electoral al incluir el indicado porcentaje de candidaturas femeninas y masculinas, lo que no sucedería si esas candidaturas se concentraran en las zonas de mayor densidad poblacional en detrimento de otras provincias pequeñas.
Esta importante sentencia reafirma la igualdad entre hombres y mujeres al momento de participar en la actividad política. Amigos, continuamos con más de La Voz del Tribunal Constitucional. En este segmento, el reportaje de la semana, seguimos reconociendo el valor y papel de nosotras las mujeres. Y por ello, a continuación les presentamos un resumen de los eventos más sobresalientes que marcaron el inicio de la celebración de este día, el cual se conmemora alrededor del mundo para hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantías. Que lo disfruten. Siempre se ha dicho que hablar de la mujer recrea infinidad de condiciones, fortalezas y sentimientos, expresado con la energía con que supera los obstáculos para lograr superarse y trascender, primero como madre y luego colocándose en igualdad con los hombres. La mejor prueba de ello es que hoy día en el mundo existan damas que ocupan posiciones de gran responsabilidad y relevancia, como presidentas de sus países, vicepresidentas, gobernadoras, ministras, juezas, empresarias exitosas, en fin, el nivel de desarrollo logrado solo tiene como límite el cielo. A un sinnúmero de mujeres cómo se han destacado y cómo cada día vamos ocupando lugares importantes, no porque seamos mujeres, sino por nuestro trabajo y por nuestra capacidad. Pese a todo, se afirma que todavía existen niveles de desigualdades, por lo que se considera necesario accionar para propiciar más cambios que se correspondan con la determinación y valentía de mujeres trascendentales en la historia local y universal. Solicitamos a todos los poderes del Estado, a todas las instituciones, que tratemos de cerrar más la brecha que existe entre la desigualdad mujer-hombre, que tomemos más en cuenta el artículo 39, numeral 4 de la Constitución, que consagra ese derecho de igualdad, y que a las mujeres les exhorto en este día de hoy que sigamos empoderándonos para que seamos nosotras las pioneras en cerrar esas brechas que existen todavía al día de hoy. La igualdad de género supone que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades de todos, reconociéndose la diversidad de dos diferentes grupos de mujeres y de hombres. Muchos gobiernos en el mundo reconocen la igualdad entre mujeres y hombres como un derecho, proceso que se inició en el siglo XX, cuando se aceptó que las mujeres gozan del mismo estatus jurídico que los hombres para participar en la vida pública. El concepto adquirió mayor rigor a partir de 1979, con la aprobación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, porque sintetiza el conjunto de derechos que los estados deben garantizar a las mujeres en materia civil, política, económica y social. En nuestro caso, la Constitución Dominicana vigente establece en su artículo 39 que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. Con su lucha tenaz, la mujer ha logrado romper los esquemas de marginación y demostrar su visión del sentido de igualdad de género y reivindicación social. Nuestra historia registra los nombres de mujeres que sobresalieron en las luchas por la independencia y la restauración, como son María Trinidad Sánchez, Rosa Duarte y Díez, Concepción Bona y Hernández, Micaela de Rivera y su hija Froilana, y otras valientes independentistas como Ana Valverde, María Baltasar de los Reyes, Filomena Gómez de Cova, Rosa Montaz de Duvergé, Rosa Bastardo de Guillermo y María de las Angustias Villa. El papel de la mujer en el mundo es incalculable y primordial para su familia y la sociedad moderna, y es por ello que el avance de las mujeres encierra la promesa de transformar toda la sociedad. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. En el segmento de la entrevista abordamos el Día Internacional de la Mujer y nos acompaña una jurista mexicana muy apreciada
por este espacio la doctora Roxana Rosas Fregoso, quien es doctora mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, quien es además investigadora a tiempo completo del instituto de esta destacada Universidad Mexicana, es especialista en justicia constitucional y también en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Maestra de Derecho Constitucional, ha escrito diversas obras del ámbito jurídico, ensayos y otras publicaciones, pero específicamente en el Día Internacional de la Mujer queremos conversar con ella sobre su obra Perspectiva de Género y Técnica Legislativa. Bienvenida, distinguida doctora. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Hablemos definitivamente sobre la importancia de la perspectiva de género en la técnica legislativa, pero iniciemos con algo trascendental. ¿Por qué razón es importante conmemorar el 8 de marzo? Bien, en relación al 8 de marzo, en el que se conmemora, como bien lo precisas, el Día Internacional de la Mujer, es un llamado a una reflexión comunitaria, no solamente desde la trinchera de las mujeres, sino de toda la humanidad, para reconocer las construcciones y los derechos humanos que se han adquirido a lo largo de la historia y que han sido desde la lucha de las mujeres para el reconocimiento, desde la paridad inicialmente, posteriormente de la equidad y ahora hacia una igualdad sustantiva. El 8 de marzo nos invita a hacer una reflexión sobre este transitar de lucha y también de conmemoración sobre lo que hemos logrado es voltear los ojos hacia lo que como mujeres ante la sociedad hemos logrado por una sociedad más igualitaria y ese reconocimiento sororo a partir de esta lucha que aún no termina y que claramente continúa para las mujeres y para la sociedad en general. Así es. Hay algo importante que justamente has destacado hablando sobre la razón por la que debe conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Hablamos normalmente un día como este, se habla y escuchamos indistintamente los términos igualdad de género, perspectiva de género. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cada uno y qué les diferencia? Primeramente me gustaría iniciar hablando del género para poder entender los conceptos posteriores que derivan de esta categoría analítica inicial. El género es un concepto analítico, descriptivo, que tiene nexos con la política, con aspectos históricos, sociológicos, económicos, que nos permite describir en un contexto histórico las distintas identidades, sexualidades, tanto de mujeres y hombres en un contexto sociocultural. A partir del género, pues existen elementos que ya han sido delimitados o predispuestos para las personas de comportamiento social o de roles que tenemos que asumir por haber nacido bajo una determinada categoría biológica, sexual. Y por otro lado, pues está el género que, como te comento, es un constructo social, histórico, político y una categoría descriptiva, conceptual. Hablar de perspectiva de género implica, cuando analizamos cualquier temática, brindarle una mirada desde estas distintas divisiones que puede haber o roles, ¿verdad?, que puede haber en relación al género. Y si hablamos de igualdad sustantiva, ha habido una evolución interesante en relación a la perspectiva de género. Primeramente, uno de los conceptos que se acuñaron fue el concepto de paridad. Paridad se utiliza por lo regular en términos políticos y democráticos y fue uno de los primeros conceptos que se establecieron en relación de la defensa de los derechos de las mujeres. De ahí surgen figuras que se conocen en México y Latinoamérica como las denominadas cuotas de género en materia política para determinar pues este inicio de paridad. El concepto de paridad entonces se encuentra subsumido principalmente a la materia política. Posteriormente surge un concepto que es muy popular que se llama equidad de género, un concepto que ya ha sido superado desde los parámetros internacionales de derechos humanos y desde la literatura jurídica por el concepto de igualdad sustantiva o igualdad de género.
La equidad de género tenía algunos vicios en sus orígenes conceptuales y se refería específicamente pues a la lucha de la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, hay una autora muy destacada afroamericana llamada Kimberly Crenshaw que ella desarrolla el concepto de interseccionalidad, donde nos menciona que la equidad de género era un concepto limitado, parcial, y por tanto nos daba una visión algo errada de lo que queríamos como igualdad ante la sociedad. Por ejemplo, no es la misma situación de mujeres caucásicas en Europa o con esta visión eurocentrista de la defensa de los derechos de las mujeres que mujeres afroamericanas o afromexicanas incluso o afrodescendientes. Tienen distintos contextos. De ahí surge la opinión, de ahí surge la observación general número 25 de las Naciones Unidas que en el marco de la CEDAW, que es este organismo para la defensa de los derechos de las mujeres y la no discriminación, donde se habla de igualdad sustantiva. Y es ahí donde nos encontramos actualmente. La igualdad sustantiva elimina una mirada contextual o parcializada, sino que se refiere a todas las mujeres, ya sea mujeres de origen étnico, afrodescendiente, desde las diversidades, y aquí es donde se inyecta el denominado enfoque de interseccionalidad, que sin duda nos lleva a un contexto mucho más igualitario, más integrador y holístico para la defensa de los derechos de las mujeres y de todas las mujeres, no nada más de un segmento de la sociedad. Efectivamente. Hay algo importante, sobre todo cuando nos referimos a perspectiva de género y esa búsqueda eterna por la paridad y básicamente que las mujeres tengan acceso al igual que los hombres. Pero el lenguaje juega un rol sumamente importante a la hora de hablar de discriminación. Y esto básicamente nos lleva a la hora que reciente has publicado sobre perspectiva de género y técnica legislativa. Básicamente, ¿cómo podríamos ir construyendo a través del lenguaje la perspectiva de género? ¿Cómo contribuir? Y en una parte del libro hacemos referencia a justamente los estereotipos sociales que como personas adquirimos desde nuestras casas, nuestros entornos familiares, comunitarios, incluso en algunos contextos profesionales, y lo hacemos desde el lenguaje. Chimamanda Ngozi dice, esta autora afroamericana, señala que cuando vemos muchas veces algo o vemos la repetición de un suceso o de algún evento, lo normalizamos. El lenguaje tiene muchas bondades, pero también tiene muchos escenarios de oscuridad donde genera discriminación. En ocasiones el lenguaje incluso que se utiliza de forma neutral puede llevar implicaciones o discriminación en el caso de normas que a veces se construyen desde un enfoque neutral, pero que una vez que son aplicadas por las autoridades, puede hacerse desde sesgos cognitivos que en el lenguaje ya llevan implícitos lenguajes discriminatorios o contenido discriminatorio. Un ejemplo es cuando al elaborarse una norma jurídica se utiliza, por ejemplo, el término ciudadano, que es algo muy común en la práctica latinoamericana, que recientemente se ha intentado modificar porque parte de un enfoque androcéntrico o donde la visión masculina es la que dictaminaba la construcción de las normas y esto pues es algo atávico desde el derecho romano y que ahora se ha determinado inyectar pues un enfoque antropocéntrico, es decir, desde la perspectiva del ser humano y no solamente desde esta mirada del varón o masculina. Al utilizar una norma, el término ciudadano podría parecer no tan alarmante, pero lo que implica el que esté escrito una norma que diga este derecho le asiste al ciudadano, pues deja desde la perspectiva del lenguaje al margen a las mujeres, ¿sí? Y a quienes además no se ubican en esta categoría como ciudadanos, como podrían ser las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres, las personas extranjeras. Y si en cambio lo sustituimos por otras técnicas que permitan realizar un lenguaje inclusivo y no sexista, como por ejemplo el desdoblamiento de palabras
o sustantivos genéricos, que más adelante me gustaría profundizar más en este tema, qué alternativas tenemos para el uso de un lenguaje no sexista. Y es tan sencillo como un sustantivo genérico como podría ser el término personas. Si nosotros agregamos la palabra persona en lugar de, y la sustituimos por ciudadano, estamos eliminando el lenguaje sexista para incluir un lenguaje, como te mencionaba, antropocéntrico y desde una visión desde el ser humano que incluye ahí a todas las categorías de personas, ¿no? Todos somos personas, mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes, personas extranjeras, nacionales, migrantes, entre otros y otras. Así es, inclusive el utilizar el término ciudadanía también sería un poco más genérico y no tan sexista como ciudadano solamente. Algo que va de la mano con esto que conversamos y es que evidentemente la RAE se ha pronunciado un poco en contra de justamente porque entiende que le quita un poco de elegancia al idioma, que hace los textos más amplios, pero definitivamente es necesario el hecho de que sea, sobre todo en los textos jurídicos, el hecho de que haya un lenguaje inclusivo y ya no un genérico que hable más o utilice términos de carácter masculino exclusivamente. Precisamente en este uso del lenguaje y que es tan importante en la construcción de las normas en nuestros estados y que definitivamente el Poder Legislativo tiene sobre sus hombros una responsabilidad sumamente importante y es la de la inclusión. En el texto también en un momento hablas sobre la importancia de la técnica legislativa. ¿Esto por qué, Roxana? Gracias por tu pregunta. Primero me gustaría atender la discusión, que es una discusión bastante acalorada desde distintos escenarios, no solamente desde el ámbito jurídico, sobre la oposición de la Real Academia de la Lengua Española en relación a el uso del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo tiene muchas facetas y distintas aristas, y me gustaría aquí profundizar un poco en una parte del libro. Hacemos referencia a el lenguaje inclusivo versus lo que ha establecido ya la RAE, que bien comentas. La RAE principalmente se opone a los cambios completos, ¿no? De las figuras literarias o gramaticales. Principalmente se opone a eso y a lo que se conoce como el desdoblamiento de palabras, es decir, a las nuevas conjugaciones como el uso del todes, ¿no? Que por lo regular eso ha sido muy cuestionado, y también se opone a el desdoblamiento de palabras, el desdoblamiento de palabras que le resta elegancia desde un punto de vista sintáctico, y esto lo dice la RAE, esto no lo sostengo yo, por supuesto. El decir, por ejemplo, una ley sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ahí estamos observando un desdoblamiento de palabras, porque anteriormente pues, se utilizaba, por ejemplo, el caso de la Convención de los Derechos del Niño, pues únicamente el vocablo niño, y para los términos de sin perspectiva de género, pues esa es una perspectiva androcéntrica, es decir, si solamente atendemos al niño, pues dejamos al margen a las niñas y a las adolescentes y a los adolescentes en general. Y de esta manera, si nosotros incluimos, o en algunos casos, será necesario hacer este desdoblamiento, como en el caso de los derechos de la infancia, donde habría que utilizar niñas, niños y adolescentes. Y además hay reglas específicas desde la técnica legislativa para poder hacer esto. ¿Por qué primero va niñas y no niños? Porque es una cuestión gramatical que tiene que ver porque las niñas tienen una terminación con A y los niños con O, y eso implica un orden alfabético. Entonces, desde la técnica legislativa, incluso en el desdoblamiento de palabras, hay una manera de cómo hacerlo de forma ordenada, desde la ordenación. En mi trabajo proponemos otras alternativas, porque la que menos gusta es decir o repetir, ¿no? Los conceptos, por ejemplo, decir ciudadanas y ciudadanos. Proponemos, y tú bien lo atendías en la primera parte, otras formas. Hay más de 9 formas que se proponen en el libro y una de ellas es la metonimia. Y esta es una figura gramatical que nos permite hacer una sustitución completa de la oración o de la figura para dar paso al lenguaje inclusivo. Y te doy un ejemplo.
Si en un hospital se hace una convocatoria para las personas profesionales de la salud, pero únicamente se va a llamar a las enfermeras y a los enfermeros, ¿sí? Entonces se dice, los invitamos y las invitamos a que las enfermeras y enfermeros acudan a las 11 del día al aula magna. Pero para no usar desdoblamiento de palabras, pues podemos utilizar el lenguaje metonímico, que es una sustitución completa de la figura literaria y quedaría de la siguiente manera. Convocamos a el personal de enfermería al aula magna. Y de esta manera hacemos un cambio completo sin hacer el uso del desdoblamiento de palabras. Lamentablemente, lo que más se conoce es el desdoblamiento de palabras y la transfiguración gramatical como el uso del todes, pero hay muchas más alternativas que desde la técnica legislativa pueden insertar lenguaje inclusivo. El uso de categorías o genéricas o de sustantivos genéricos, como por ejemplo lo decía al inicio, en lugar de ciudadano, pues utilizar ciudadanía, población, personas, ¿no? El sustituir con categorías genéricas. La RAE también habla de lo que se conoce como género marcado y género no marcado. El género marcado pues establece una categoría, como bien lo menciona, en relación a el género que estableces o en el que te reconoces. Por ejemplo, decir niña o niño son categorías que tienen un género marcado, entonces habría que apostarle a otros sustantivos generales o abstractos que no establezcan estos elementos, pero habrá necesidad en algunas normas donde sí se tenga que hacer ese desdoblamiento de palabras. En nuestra modesta opinión, sugerimos que sea el menos posible para que la lectura de la legislación sea mucho más eficaz y mucho más audaz. La importancia de que la técnica legislativa se utilice la perspectiva de género implica que desde el inicio de los debates sobre la construcción de normas se haga desde el expertizo, desde la experiencia de un lenguaje incluyente y no sexista, para que al momento que las normas jurídicas sean publicadas por los poderes públicos, pues esto implique que a la postre no puedan contener un lenguaje discriminatorio o lo tengan en la menor medida posible para efecto de que sí se logre pues insertar esta perspectiva de género que comentamos. Como has indicado, el lenguaje es determinante, sobre todo en las normas jurídicas. Y esto también lleva a entender que en la construcción de las normas no es necesariamente o no es lo único que se requiere el hecho de una persona que sea experta en la materia legislar, sino que es importante que sea un asesor o alguien experto en técnica legislativa. Pero ¿cómo podríamos, sobre todo en el cuerpo legislativo de nuestros países en Latinoamérica, cómo se podría evitar la discriminación de la mujer a través de la técnica legislativa? Es una pregunta compleja, sin embargo, como proponemos en el trabajo, el lenguaje inclusivo y desde la perspectiva de género es el antídoto para romper con distintos ordenamientos jurídicos que en México y Latinoamérica poseen aún contenido sexista y de discriminación contra las mujeres. Un mecanismo ha sido las medidas paritarias, como te comentaba, en el caso en materia política y democracia, las cuotas de género, pero también un aspecto importante ha sido el involucramiento de las mujeres organizadas en la sociedad civil, que también han participado y solicitado algunas iniciativas de género. En México tenemos un ejemplo trascendental, que es la Ley Olimpia, para efecto de evitar que las mujeres sean videograbadas en situaciones sexuales o expuestas en este contexto. Cada vez más el involucramiento de las mujeres en la participación, no solo democrática, sino en el contenido de la iniciativa y creación de las normas, pues es un elemento necesario y urgente para que pues las normas puedan tener esta mirada también desde la óptica de las mujeres y sobre todo que cada vez más los congresos de los países de México y Latinoamérica inserten cursos, capacitaciones sobre la técnica legislativa con perspectiva de género. Como menciono yo, la perspectiva de género es ese antídoto contra la discriminación que nos permitirá transitar
pues a una sociedad verdaderamente igualitaria, donde las mujeres no tengan un trato diferenciado y discriminatorio. Así es, definitivamente. Muchas gracias. Y yo no podría cerrar esta entrevista sin hacer mención de algo que indicas en el libro y que considero trascendental cuando hablamos de perspectiva de género, de igualdad, de paridad. Y es que definitivamente la visibilización de la perspectiva de género es el camino a la sensibilización que como sociedad requerimos. Muchas gracias, doctora Roxana Rosas Fregoso, por acompañarnos en este espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, ha sido todo un placer. Ustedes continúen con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Gracias por continuar con La Voz del Tribunal Constitucional. Estamos en el segmento Efeméride Constitucional y este año se conmemora un año más de la declaratoria del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. La mujer ha mantenido a lo largo de la historia una constante lucha en reclamo de la igualdad, que no es otra que el respeto de sus derechos económicos, políticos y sociales. Adelante. La mujer ha mantenido a lo largo de la historia una constante lucha en reclamo de la igualdad, que no es otra cosa que el respeto de sus derechos económicos, políticos y sociales, y precisamente la celebración el 8 de marzo de cada año del Día Internacional de la Mujer tiene su origen en un acontecimiento trascendental que marcó al mundo. Se trata de que un 8 de marzo se produjo la muerte de 146 mujeres en un incendio, tras declararse en una huelga en la empresa Coron de Nueva York, Estados Unidos, un reclamo de una reducción de la jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían iguales actividades productivas y superar las malas condiciones de trabajo que padecían. El propietario del establecimiento ordenó cerrar las puertas como forma de presionar a las huelguistas para que abandonaran las instalaciones de la fábrica, originándose un incendio que provocó la muerte de la mayoría de ellas, hecho que dio origen a que el 28 de febrero de 1909 se conmemorara por primera vez el Día Nacional de la Mujer. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Es momento de informarnos sobre las principales noticias. Comencemos. El Tribunal Constitucional realizó un acto conmemorativo al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un homenaje a importantes juristas de la República Dominicana. En la actividad se rindió tributo a Altagracia Mélida Frometa Pereira, Ana Teresa Paradas y Carmen Josefina Lora Iglesias Vicky Lora. La actividad, que se llevó a cabo en la parte frontal de la sede central de esta alta corte, fue encabezada por el magistrado Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto del presidente en funciones de presidente, quien afirmó que esta alta corte reafirma su compromiso con la aplicación de políticas que fomentan la igualdad, la participación de la mujer y que condenen todos los tipos de discriminación, violencia y formas de explotación ejercidas en contra de la mujer. El Tribunal Constitucional Dominicano reafirma su compromiso con la aplicación de políticas de fomentar la igualdad, la participación de la mujer y que condenen todos los tipos de discriminaciones, violencias y formas de explotación que sean ejercidas en contra de la mujer. El acto contó con la presencia de los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género que coordina la magistrada Alba Luisa Ver Marcos, quien señaló que las actividades que desarrollan tienen el objetivo de resaltar el valor, la decisión y los aportes de las mujeres que han desempeñado roles extraordinarios en la historia de los derechos de la mujer en cada nación.
El camino trazado y alcanzado ha sido de tal preponderancia que hoy en día, conforme las estadísticas obtenidas de la Dirección de Carrera del Poder Judicial sobre juezas y jueces, es notable como de un total de 764 jueces, 467 son mujeres, equivaliendo eso a un 61%. La participación de las mujeres en el Poder Judicial y las altas cortes es fundamental para garantizar que nuestros tribunales, conformado tanto por hombres y mujeres, dicten decisiones tomando en consideración el principio de objetividad, pero también la parte humana como valor que nos une y nos acerca. La entrada de las juezas en espacios de los que históricamente fueron excluidas es un paso positivo para que la justicia sea percibida, transparente, inclusiva y representativa, motivando además para que más abogadas incursionen al oficio de jueza sin mayores restricciones, siempre apegadas al respeto de los derechos y garantías fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Loor a Ana Teresa Parada Sánchez, loor a Altagracia Mélida Fromita Pereira, loor a Carmen Josefina Iglesias Lora, por sus aportes a la justicia, a la libertad de todos los dominicanos y dominicanas. Que vivan las mujeres y sus aportes. Muchas gracias. Cambiamos de tema. Jueces del Tribunal Constitucional sostuvieron una reunión con el senador por Nueva York, Luis Sepúlveda, para hablar acerca de la próxima actividad desarrollada por el Tribunal Constitucional en esa ciudad estadounidense. En el encuentro realizado en el marco de la visita del señor Sepúlveda en el país, participaron el presidente del TC, magistrado Milton Ray Guevara, y el magistrado Rafael Díaz Filpo, segundo sustituto del presidente y coordinador de la agenda que desarrollará este tribunal próximamente en la Gran Manzana. Durante el acercamiento al órgano jurisdiccional, Sepúlveda planteó la distinción de que el doctor Ray Guevara visitara el Senado de Nueva York en Albany junto a los jueces que conforman el pleno de esta alta corte, y a su vez ofreciera una conferencia sobre el valor y aportes que exhibe el Tribunal Constitucional Dominicano al llegar a su 11º aniversario. Nos vamos a Madrid. Allí el Tribunal Constitucional Dominicano y el Tribunal Constitucional Español firmaron un nuevo acuerdo de cooperación interinstitucional con una duración de 3 años. El convenio fue rubricado por el presidente del TC, magistrado Milton Ray Guevara, y su homólogo español, magistrado Cándido Conde Pumpido, en un encuentro realizado en el Salón del Pleno de la Corte Española. El acuerdo comprende la realización de actividades de interés común como intercambio de información legal, jurisprudencia o doctrinal, colaboración en publicaciones, asesoramiento técnico y realización de actividades formativas que favorezcan la cooperación entre los miembros de ambas instituciones. Durante ese recorrido por la nación europea, el presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, dictó la charla Experiencia comparada del Tribunal Constitucional Español y Dominicano, dirigido a letrados de esa Corte Española. Durante el encuentro, Ray Guevara se refirió a los inicios de esta alta corte y respondió preguntas sobre temas de interés de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En su disertación, el magistrado Ray Guevara destacó que este tribunal ha hecho camino al andar, pues en sus inicios no tenía nada más que la Constitución y su ley orgánica, tras lo cual ha logrado ser reconocido como un tribunal al servicio de los ciudadanos. Resaltó que en este proceso los aportes del TC español y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo participaron en la elaboración de los reglamentos jurisdiccional y administrativos del TC. Queridos amigos, hasta aquí el contenido de hoy dedicado al Día Internacional de la Mujer, que como hemos visto durante esta hora de programa, han forjado su camino en reclamo de sus derechos, pero que todavía quedan deudas pendientes. Desde este programa felicitamos a todas las juezas de nuestro país, en especial a las del Tribunal Constitucional, a las servidoras constitucionales y a todas las féminas de la República Dominicana. Nos vemos la próxima semana, donde nos comprometemos a brindarles información que les forme en derecho a la luz de nuestra Constitución. Hasta entonces.